myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, página 37, ejercicio 21, que dice lo siguiente. Una barca pretende cruzar un río con una velocidad perpendicular a la corriente. La corriente puedo ponerla hacia arriba o hacia abajo, voy a dibujarla hacia abajo, bueno, supongamos que va hacia abajo. Perpendicular sería que entonces la barca va así, en sentido totalmente horizontal. La velocidad de la corriente es de 10 metros por segundo. Calcula A el tiempo que tarda la barca en atravesar el río, si este tiene una anchura de 150 metros. Bien, vamos viendo entonces. Si la corriente va así, voy a dibujarla así, en este sentido, ¿no? Si la corriente va así, entonces la barca para que sea perpendicular tendrá que ir así. Entonces si la corriente va totalmente vertical, la barca va totalmente en sentido horizontal. Horizontal, pongámoslo así, ¿no? Bien, me dice que la barca va a una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces esta va a una velocidad de 12 metros por segundo. Y la corriente tiene una velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Bien, voy a llamar, solo porque tú ves, ¿no es cierto?, en la ilustración, esta como es horizontal la voy a llamar velocidad en X. Voy a poner que esta es una velocidad en X. Y la de la corriente una velocidad en Y. ¿Sí? Solo por facilidad, para saber que tenemos un dato horizontal y uno vertical, que ya te voy a explicar para qué. Bien, a continuación nos dice, se sabe que la anchura del río es de 150 metros. No te olvides que la anchura nosotros le ponemos en sentido horizontal. Así es como vamos a medir la anchura de este río, ¿no? Entonces, esta sería 150 metros. Y bien, voy a ponerle en este caso como X o como una distancia en X. Voy a ponerle como X, ¿de acuerdo? Porque es horizontal. Si fuera vertical le pondría Y. Bueno, vamos a tratarlo así. Bien, para calcular el tiempo, que es lo que nos pide en el literal A, basta con que yo tenga medidas en el mismo sentido, es decir, o que sean horizontales, mejor dicho, o que tengan la misma orientación, o que sean horizontales o que sean verticales. ¿Tengo datos verticales? Sí, por ejemplo, la velocidad en Y, pero no tengo más. ¿Tengo datos horizontales? Sí, la velocidad en X y también esta anchura. Entonces me conviene más bien utilizar estos dos datos horizontales. ¿Cómo? Debido a la simplicidad, del ejercicio, y no confundas con M, R o A porque ves dos velocidades. Son dos cuerpos distintos la barca con el río y por eso no puede aplicarse ese principio aquí, por ser dos cuerpos distintos. En este caso entonces voy a utilizar MRU porque la barca va con velocidad constante. Entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esto nos dice la fórmula. Como nosotros queremos utilizar los valores horizontales para calcular el tiempo, con eso nos basta, ¿sí? Entonces voy a poner los valores horizontales. Sería la velocidad en X es igual a la distancia, que en este caso la distancia que nosotros tenemos horizontalmente se llama X, así le hemos puesto, y el tiempo aquí. Claro, si hubiera tenido datos en Y, hubiera utilizado datos en Y y me daba lo mismo, el tiempo me daba el mismo, ¿de acuerdo? Bien, como yo quiero calcular el tiempo, puedo despejar de aquí. Recuerda, no hay tiempo en X y tiempo en Y, el tiempo es universal, por eso te dije que puedo utilizar cualquiera de los dos. Este tiempo va hacia arriba y este va hacia abajo, ¿de acuerdo? Cuando quiero despejar una incógnita hacia abajo. En este caso, el tiempo sería X sobre la velocidad en X. Fíjate, todos en términos horizontales, en términos de X. Entonces, en X esto es 150 metros sobre la velocidad en X o horizontal, que sería 12 metros por segundo. Así que 150 dividido para 12, 150 dividido para 12 nos da como resultado 12.5. Entonces el tiempo que tarda la barca en cruzar el río es de 12.5 segundos. ¿Estamos seguros de esto? Sí, porque resulta que estamos utilizando toda la anchura del río. Así que al utilizar esta distancia aseguramos que va a cruzar todo el río hasta llegar al otro lado. Claro, ahora el movimiento de la barca no va a ser ese, ¿no? Realmente vamos a ver en el literal B cuál es el movimiento real de la barca, pero nuevamente eso no va a cambiar el tiempo en la manera en la que nosotros hemos calculado, no va a cambiar ese tiempo. Bien, entonces para el literal B va a suceder lo siguiente, Para el literal B, ver la distancia que recorre no es en sí estos 150 kilómetros en realidad, esa referencia era solo para el tiempo. Con la barca va a suceder lo siguiente, aquí sí van a venir involucradas estas dos flechas. Fíjate, el movimiento de la barca será así, perdón que dibuje, que me ponga digamos al frente, sería en este sentido, ¿sí? Esa sería la velocidad en X de la barca, que es de 12 metros por segundo.
Para entender el movimiento de la barca, yo dibujo ahora la barca más la influencia del río que le va a empujar. Ella quiere ir hacia acá, pero el río le empuja hacia abajo. ¿Sí? Va a venir dibujada de esta manera. Esta sería la velocidad en Y del río, que es de 10 metros por segundo. Eso significa que entonces la barca, por culpa de que le empuja el río, tiende entonces a moverse en sentido inclinado. Entonces la barca va a moverse en este sentido. ¿Sí? Así es como va a terminar moviéndose la barca. Como tenemos un triángulo formado por velocidades, entonces obviamente lo que me va a dar aquí es una velocidad, pero yo no quiero la velocidad, sino quiero la distancia. Este es un triángulo rectángulo, así que yo puedo trabajar de la siguiente manera. Quiero que me pongas atención. Se va a formar exactamente el mismo triángulo de velocidad con un triángulo de distancias. Es decir, que yo aquí puedo poner la distancia en sentido vertical, y aquí sería, en este caso, la distancia en sentido inclinado, ¿no? Entonces se me va a formar un triángulo exactamente igual de las velocidades, pero con las distancias. Aquí voy a poner la distancia en X, aquí sería la distancia en Y, y esta voy a poner la distancia D, que es la que quiero hallar. Ahora, la distancia en X yo sí tengo. En distancias tengo que este es 150 metros, horizontal, ¿no es cierto? Pero no tengo más datos. Entonces, ¿para qué me sirven las ecuaciones de esto que yo tengo aquí? Bien, tengo varias fórmulas de analizarlo. Primero voy a hacer como relación entre triángulos para que tú veas, para hallar esta distancia. Por ejemplo, yo no tengo el dato de Y. Si yo tuviera el dato de Y, a través del teorema de Pitágoras podría hallar la distancia, pero fíjate que sí puedo hallar. Porque resulta que estos triángulos, ¿sí? Estos triángulos de alguna manera guardan relación de proporcionalidad. Eso quiere decir que estos de aquí, estos valores son proporcionales a los valores de acá. Para entenderlo de otra manera. Por ejemplo, si yo divido el valor de este lado, que le corresponde con este lado del triángulo, si divido este valor para este, me dará lo mismo que dividir los de este lado, este valor para este, ¿de acuerdo? En el orden en el que he escogido. Es decir, si escojo este triángulo primero, será dividido para este triángulo después. Que eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, Y que voy a tomar como incógnita primero, todavía no voy a resolver este. Y dividido para 10 voy a poner Y del triángulo de acá dividido para 10, le corresponde este lado, será ahora estos dos, X dividido para 12. X dividido para 12. Pero X ya vimos que vale, ¿cuánto? X vale 150. Fíjate que no estoy poniendo yo las unidades porque estamos trabajando en el mismo sistema de unidades. Me basta con este 10 que está abajo pasar a multiplicar y me quedaría que Y es igual a 10 por 150, 10 por 150, ¿no es cierto? El que está abajo pasa arriba a multiplicar sobre 12. Entonces, ¿Y cuánto vale? Y valdría 10 por 150 dividido para 12, me da como resultado 125. 125. O sea que Y en este caso vale 125 metros. Y ahora ya puedo hallar la distancia a través del teorema de Pitágoras en este triángulo. La distancia será el teorema de Pitágoras entre los dos catetos. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. En otras palabras, la raíz de 150 al cuadrado más 125 al cuadrado. Y en este caso es la raíz cuadrada de, voy a poner 150, 150 al cuadrado más 125 al cuadrado, eso me da como resultado 38.125. Esa coma que tú ves ahí es en realidad la coma de 1000 o millón. Y claro, valores de este tamaño no me van a dar un valor pequeñito, tienen que darme un valor inmenso. Así que la distancia me da como resultado la raíz de 38.125. Eso me da como resultado 195.26 si redondeo. 195.26 metros es, en otras palabras, lo que cruzó realmente, lo que recorrió, la distancia que recorrió. Si hubiera sido en sentido horizontal, 150, pero claro, como la corriente lo arrastra, en este caso recorrió un poquito más hasta llegar al otro lado, 195.26. Ahora te voy a indicar justamente una segunda forma que es posiblemente con la que estés identificado en el colegio. Como tengo los dos triángulos, basta con que yo voy a poner aquí los dos triángulos, ¿no? Aquí tengo la velocidad en X, que es 12, y la velocidad en Y, que es 10. Voy a obviar las unidades porque no nos interesan por el momento. Si relaciono velocidades, en este caso, puedo hallar la velocidad que se encuentra aquí y luego hallar la distancia con esa velocidad y con este tiempo que yo te había dicho que me da lo mismo.
Así que voy a hallar la velocidad d en este sentido. Y esta velocidad ya poder relacionar con esta distancia, es decir, hacer esto, ¿no? Tendría yo aquí la distancia x que vale 150. Se supone que y no tengo y la distancia no tengo. Entonces voy a hallar la velocidad de aquí, como la velocidad es del teorema de Pitágoras de estos dos valores. Así que la velocidad sería 12 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Qué 12 al cuadrado más 10 al cuadrado es? De una vez voy a poner la respuesta. 12 al cuadrado más 10 al cuadrado, eso me da como resultado 244. Y la raíz cuadrada de esa respuesta me da como resultado 15.62 metros por segundo, porque esta sería la velocidad. Y ahora, como este tiempo es universal, me sirve para todo, puedo hallar la distancia a través de la fórmula. Velocidad, o sea, esta velocidad correspondiente con esta distancia, esta con esta, ¿sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como quiero la distancia, el tiempo paso a multiplicar y me queda que la velocidad de aquí, multiplicado por este tiempo universal, me dará la distancia que yo busco. Entonces veamos, la distancia es la velocidad que vale 15.62 por el tiempo que vale es 12.5. Me va a dar tal vez una distancia no como esa, pero sí muy aproximada. Veamos, 15.62 por 12.5 me da como resultado 195.25. 195.25, que como ves es prácticamente aceptable, ¿no? O sea, apenas una centésima de diferencia, pero nota que he hallado de dos maneras. Incluso había otra manera más, si yo por ejemplo hallaba el ángulo con la función tangente a la menos 1 de este valor dividido para este, y ese ángulo lo utilizaba para después hallar la distancia como hipotenusa, ¿no? Con funciones trigonométricas también podía llegar al mismo resultado. Pero lo que quiero que veas es que no hay una sola forma de llegar al resultado. Lo que sí tengo que entender es la lógica del tiempo. Recuerda, para el tiempo es irrelevante que yo tenga todas las medidas. Basta con que las tenga en un solo sentido o en el otro sentido y tomar las de un sentido. Depende de los datos que tenga, me va a dar lo mismo. Pero bueno, como te digo, esa ha sido la resolución. He hecho dos formas. La otra forma sería con el ángulo, como te dije. Me gustaría que tú repases e intentes haciéndolo con el ángulo para ver qué tal te va. Espero haber servido de ayuda. Si tienes todavía dudas o inquietudes, contacta con nosotros a nuestras redes sociales. Y no te olvides regalarnos y apoyarnos un like. Nos vemos en el siguiente video.